Muy buenos días nuevamente a todas y todos ustedes presentes y también a quienes nos siguen desde el canal del Congreso. Vamos a iniciar con la mesa 2 titulada La ciencia y la tecnología detrás de la ciberseguridad. Para ello me complazco en presentarles a nuestro primer ponente, el doctor Juan Luis Díaz de León Santiago, quien es encargado de despacho de la Subsecretaría de Ciencia y Tecnología e Innovación de la SECTEI Ciudad de México. Él ganó el Premio Nacional de Investigación y de Desarrollo Tecnológico de Excelencia, además del Premio a la Investigación del Instituto Politécnico Nacional, y fue director de Tecnología del Sistema Nacional de Seguridad Pública, por quien les pido un fuerte aplauso, por favor. Muchísimas gracias, doctor Juan Luis. Le concedo el micrófono. Bueno, como académico y científico me voy a ver obligado por mis instintos a generar un poco de polémica y voy a empezar con un poco de provocación hacia todos y sobre todo porque vamos a hablar del término ciberseguridad y a lo mejor realmente no todos tenemos claro qué es ciberseguridad. Probablemente sí, pero probablemente hay algunos detallitos que se nos escapen dependiendo de cuál es nuestra formación y cuál fue nuestro camino en la vida en este tema. Aquí está Antes que nada, ciberseguridad viene de otra palabra, bueno, de dos palabras, cibernética y seguridad. ¿Y alguien de ustedes me puede decir, sin leer la diapositiva, qué es cibernética para ustedes? ¿Les queda claro lo que es la cibernética? Realmente no lo creo, porque estamos muy acostumbrados a escuchar términos como ciberespacio, ciberseguridad, cibercrimen, y no están el 100% relacionado con el término cibernética, desgraciadamente. Y yo digo desgraciadamente porque se enriquecería mucho más en los términos si sí lo relacionáramos. Hay muchas definiciones, pero en sí prácticamente todas tienen que ver con el arte de modelar el comportamiento de las comunicaciones y las autorregulaciones de los seres vivos y ponerlos en la práctica en los sistemas mecánicos, eléctricos y electrónicos. Ese era el origen de la cibernética, es decir, cuando yo estoy hablando de quiero modelar el comportamiento del caminar de las arañas porque quiero hacer un robot que se mueva en los tanques de petróleo que camine como una araña, estoy modelando un aspecto biológico para convertirlo en un sistema electromecánico, lo que ustedes quieran, ¿sí? Pero modelo la biología para los sistemas artificiales. Eso es en realidad lo que significa cibernética y nada que ver con lo que hemos escuchado hasta ahorita. Eso no está mal, solamente es un fenómeno natural de cómo se mueve la sociedad y cómo cambian el uso de los términos. No los términos, sino el uso de los términos. Pero la siguiente pregunta es todavía más provocadora. ¿Qué significa ciberseguridad? Porque ya que vi esto, como que ya me movieron mis neuronas y ya no sé qué significa ciberseguridad. Pero desgraciadamente, si me voy a googlear el término y busco definiciones de ciberseguridad, estará plagada por las definiciones que nos dan las empresas, que son las que se dedican a vender productos de seguridad, de ciberseguridad, pero también fueron las que en algún momento crearon los problemas con los virus y todas esas cosas. Pero esa es otra historia, no haré esa polémica en este momento. El punto es que el término fue acuñado por el sesgo que dan las empresas al respecto. Y todo mundo creemos, y digo creemos porque espero que después de esta provocación que les dé cambiemos un poquito de idea. Creemos que la ciberseguridad tiene que ver con proteger datos, información y los medios en donde estos se desenvuelven, es decir, las redes de comunicación, las redes sociales, las computadoras, etcétera. Y eso realmente, y me voy a permitir diferir con una definición que se dio hace poco, pero voy a diferir en un sentido amistoso. Lo que quiero hacer es complementar. Eso realmente se debe llamar seguridad informática. ¿Por qué? Yo sé que en el aspecto normativo, incluso en el aspecto empresarial, seguridad informática la limitan solo a los datos, a la información. Mientras que le llaman cibernética cuando además de la información protegemos los medios. En el mundo actual eso ya no ocurre, ya no hay esa división, porque los medios son en su mayoría o casi en su totalidad digitales y todos los protocolos de comunicación de datos y de almacenamiento de datos dependen de estructuras de datos que deben ser protegidas. En ese sentido, la seguridad informática protege
los medios de comunicación y los medios de almacenamiento e intercambio. Por lo tanto, todo lo que veamos definido por IBM, Microsoft, Cisco, etcétera, se refiere realmente a seguridad informática. Algo me falta ahí. Sí, porque si protejo los datos de manera indirecta, estoy protegiendo a las personas en algún aspecto. Porque protejo su identidad, protejo a lo mejor sus valores, su integridad emocional, muchas cosas, pero no protejo directamente a la persona. Como que esta definición de proteger la información, los datos y los medios donde estos se desenvuelven o viven, no me satisface. Yo he sido ambas cosas a la vez. Soy científico en inteligencia artificial, sistemas de información, seguridad informática, todo lo que les guste, pero también soy experto en seguridad pública y nacional. Como experto independiente en ambos temas, cuando veo estas definiciones, siento que falta mucho para tener un término completo de seguridad cibernética o de ciberseguridad. Y este es un problema mundial, no es solamente local, eso es un problema mundial y se debe a que la ciencia y el argot en el que nos desenvolvemos socialmente como que está medio divorciado y hay que tratar de mandarlos al psicólogo para que se vuelvan a juntar y no tengamos estas pequeñas diferencias en casa, ¿no? Bueno, ahí están algunas definiciones, vamos a las… yo le muevo mejor, a ver si me hace caso esto. No. Entonces, ¿qué es cibernética? Y no me apareció nada ahí. Qué raro. Ok. Bueno. Cibernética, ya la habíamos visto, más adelante, por favor. Creo que ya nos regresamos. Esto es algo interesante, qué bueno que por error nos regresamos ahí. Cibernética, si vemos sus orígenes en la palabra griega, significa el arte de gobernar, lo que queda muy ad hoc aquí. No habría que ver si este arte de copiar los sistemas biológicos a los sistemas electromecánicos también lo podemos convertir a lo que originalmente debe ser, un arte de gobernar, y qué bueno que estamos aquí en presencia del Congreso y de las personas que pueden utilizar ahora sí la cibernética como un arte de gobernar. Adelante, por favor, la siguiente. Estas son las definiciones de ciberseguridad. Bueno, ¿qué pasa con las personas? A mí me gustaría que la ciberseguridad protegiera a las personas de una manera más directa, no tan indirecta, ¿no? Entonces, como que aquella definición no me satisface. Vamos mejor a ver cuál es la definición que hay ahorita de cibercrimen, porque a lo mejor yo puedo pensar que la ciberseguridad debe ser el arte de combatir el cibercrimen de alguna manera. Y el cibercrimen tiene una definición un poquito más interesante y más completa. El cibercrimen es un proceso, si le avanza, no aparece todo ahí, bueno, no importa. Bueno, es una actividad delictiva que se dirige a una computadora, a la información o a los medios donde estos se desenvuelven. Pero también es una actividad delictiva que ocupa algunos de estos aspectos para cometer un crimen. Ya no es solo proteger, o sea, el cibercrimen ya no es solo atacar a las computadoras, a las redes, a su información, también ataca a las personas y a sus bienes utilizando estas como herramientas. Y como que esto me gusta un poquito más para definir qué debe ser la ciberseguridad. Entonces, la ciberseguridad debe dar protección a la identidad y la integridad de las personas mediante la protección de su información, sus datos, o mediante el uso de aspectos de la cibernética para su protección. No está escrito así, pero bueno, esa es la idea, ¿no? Es más, ni siquiera sé si aparece, no aparece, pero esa es la idea. O sea, la ciberseguridad no es solamente proteger las redes, proteger las computadoras, proteger la información que está ahí. Quiero proteger a las personas. Claro, para protegerlo voy a proteger todo eso, pero además voy a ocupar todo eso para su protección. Y esa es una definición que yo creo que deberíamos empezar a acuñar en nuestras mentes, porque la ciberseguridad la tenemos muy, muy acotada y creo que ya tenemos que ampliarla. Y además, para la protección de las personas no es solamente la protección física y de su información o de sus bienes, también necesitamos tener su protección mental. ¿Qué pasa con una persona que sufrió un ataque ciberbullying, por ejemplo? O que fue presa de algún secuestro debido a que utilizaron herramientas informáticas para conseguir el crimen.
estas personas también necesitan otro tipo de ayuda que forma parte, bueno, de eso nos platicará mucho mejor Salvador, pero ese tipo de ayuda debe también formar parte del conjunto de cosas que hacemos para salvaguardar la seguridad de las personas usando la cibernética, usando los medios cibernéticos. Entonces, para mi gusto, la definición debe ser que la ciberseguridad es salvaguardar los bienes, la identidad y la integridad de las personas utilizando dos cosas: aspectos de la cibernética y tecnologías de la información y las comunicaciones. ¿Por qué digo lo segundo? Porque no necesariamente lo segundo está cubierto por la cibernética, aunque ya nos acostumbraron por décadas a pensar que eso es el ciberespacio, ¿no? Entonces, lo estoy diciendo con mucho cariño, no estoy en contra de los que opinan de otra manera, solamente quiero tratar de juntar los dos mundos que fueron divorciados, quién sabe por qué y quién sabe cuándo, ¿no? Ahora bien, ya que no solo vamos a proteger. Si vamos a la siguiente, por favor. Ya, eso ya lo dije, vamos a la siguiente. Si vamos a proteger a las personas, por supuesto no debemos dejar atrás todo lo que ya sabíamos que era ciberseguridad. Tenemos que proteger sus identidades, sus datos, su información, evitar ciberespionaje, evitar el ransomware. Eso es muy común. Que te roben tus datos y luego te pidan dinero para que los recuperes porque son muy útiles para ti. Ese es otro tipo de secuestro, un secuestro informático. Evitar los fraudes o las extorsiones que te pueden hacer por estas vías. Todo, ni lo voy a mencionar ya porque hay miles de expertos que lo dicen muy bien y a veces hasta mejor que yo. Solamente quiero dejar en claro que eso no se deja de ver, pero hay que ver todo lo demás. ¿Cómo ocupo las tecnologías de la informática y las comunicaciones? ¿Cómo ocupo la cibernética para seguir protegiendo al ciudadano más allá de esto que está aquí, ¿no? Y en la ciudad tenemos, hay muchísimas formas. Yo solamente voy a mencionar dos casos muy particulares que tenemos en la ciudad y que los vivimos todos los días. Ustedes han visto que en un montón de lugares, creo que hay como 17,000 puntos, hay un postecito que tiene cámaras, tiene botones de pánico, tiene hasta las bocinas que nos dicen a veces con errores que va a temblar, etcétera, etcétera. Ese es un ejemplo del uso de las tecnologías de información y comunicaciones para la protección del ciudadano. Tenemos una red increíble de más de 65,000 cámaras en 17,000 puntos de la ciudad que confluye la información y la interoperabilidad de 28 dependencias que protegen al ciudadano en la Ciudad de México. Este es un claro ejemplo del uso de la cibernética para proteger al ciudadano y no tiene nada que ver con lo que hemos visto antes de ciberseguridad, pero para mí es ciberseguridad. Pero también es ciberseguridad porque se puede convertir en un problema si no se hace correctamente. Porque, no sé si ustedes ya lo pensaron, ¿no? Pero ¿qué pasa de la privacidad del ciudadano? El que vive cerca de uno de esos postecitos y a lo mejor su cámara está enfocada a tu casa o a tu ventana o la que gira a los 360 grados, tú no sabes si debes proteger tu seguridad debido a que estás sobreregulado por un sistema que te debe proteger a ti. Ese es un tema que se tendrá que ver también en las regulaciones, ¿no? A veces la solución puede convertirse en un problema y al rato los aspectos de privacidad se verán en las calles mencionadas con estos temas. Por lo pronto, este es un excelente ejemplo de cómo proteger al ciudadano usando tecnologías de información y comunicaciones, usando ciberseguridad en el sentido amplio de la palabra, pero no solamente en el sentido amplio, porque esta red está conectada a un centro de datos que controla la Agencia Digital de Información Pública, de Innovación Pública, que tiene información relevante de los ciudadanos y de sus trámites. Y esa información debe ser protegida. Ahí estamos usando ciberseguridad en el sentido compactado de su definición. Entonces, solo quería dar estos dos ejemplos para que se vea la importancia de entender la ciberseguridad en su sentido amplio y no en el sentido que hemos manejado por algunos años últimamente. Me gustaría que cambiáramos la definición que tenemos en nuestras cabezas a algo más amplio, porque podemos aprovechar más tecnologías y podemos darle más seguridad al ciudadano si contempláramos este término de una manera un poquitito más amplia. Aún así, faltan muchas cosas.
Hay muchas tecnologías detrás y les puedo mencionar un titipuchal de ellas. Inteligencia artificial, que se mencionó en la mesa anterior, que es un tema que me apasiona, tengo 20 y tantos años dedicándome a eso, casi 30 años, no hablaré mucho del tema, pero bueno, hay muchas herramientas de inteligencia artificial que se pueden ocupar para patrullaje cibernético. ¿Sí? Tenemos una policía cibernética que en lugar de ocupar a centenas o decenas o no sé cuántas personas, revisando las redes, revisando qué actividad malintencionada puede haber en las redes de comunicación y redes sociales, podríamos tener inteligencia artificial haciendo ese tipo de auditorías. Como hay muchísimas otras herramientas por ahí, ¿no? Pero lo más importante que yo quería decir, y quiero retomar el ejemplo de las cámaras de seguridad que tenemos en nuestro C5 de la Ciudad de México, es que tenemos que asegurarnos que sin importar qué tecnología ocupemos, sin importar si es para proteger los datos o proteger directamente a las personas, tenemos que hacerlo con dos visiones. Una, dejar de ser reactivos. ¿A qué me refiero? El C5 es una gran proeza tecnológica, es una red enorme, pero sigue dependiendo de que haya reportes, denuncias o que una persona que vigila las cámaras observe lo que está ocurriendo. Si eso no ocurre, la impunidad impera. Y si en 30 días, que es lo que en teoría deben guardarse los eventos en las bases de datos, nadie se queja, la impunidad impera. Es un sistema completamente reactivo y hay muchas tecnologías que pueden permitir que sea proactivo o incluso predictivo, ocupando reconocimiento de patrones. Por dar un ejemplo tonto, bueno, no tan tonto, en algunos países ya se está intentando implementar. Todos los postes tienen micrófonos, bueno, la mayoría de ellos tienen micrófonos. Y se puede implementar sistemas que detecten cuando una persona pide auxilio o cuando una persona grita siquiera. O cuando se escucha un balazo que no sea un cohete que prendieron en una de las festividades, por ejemplo. Todo eso se puede detectar con reconocimiento de patrones. Existe la tecnología y se puede implementar. Y no necesito esperarme a que un operador vea la cámara, se dé cuenta de que el evento existe. Inclusive podemos detectar intenciones violentas analizando el estrés de la voz de quien quiere ser violento. Yo puedo darme cuenta de que una persona va a atacar a otra persona solo escuchándolo. La inteligencia artificial también lo puede hacer, eso no está en la ciencia ficción. Hay métodos para ello. Y así como este ejemplo hay muchísimos más, desde uso de semáforos inteligentes, luces que puedan dirigir a las personas y al tráfico según los aspectos peligrosos que hayan en la ciudad, etcétera, 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 etcétera. Podemos aprovechar cientos de tecnologías que ya existen para asegurar una mejor seguridad al ciudadano, haciéndolo de manera inteligente. Y el segundo aspecto es cuidar que no haya una sobreregulación que se convierta en vigilancia del ciudadano en lugar de su protección. ¿Por qué? Porque es muy importante la privacidad de ellos. Y el tercer aspecto, que no depende de las autoridades ni del uso de tecnologías, es que también seamos nosotros conscientes de cómo ocupamos la tecnología. No se trata de culpabilizarnos a nosotros mismos, pero hay que ser un poquito más responsables, tratar de evitar ciertas actividades que le permitan a los ciberdelincuentes atacarnos. Entonces hay que tener mucho cuidado con nuestra información personal, hay que tener mucho cuidado con cómo usamos las redes sociales y cómo usamos estas tecnologías para que no se vuelvan en nuestra contra. Y se pueden volver en nuestra contra de dos maneras. Volviéndose un peligro para nosotros porque la ocupamos de manera irresponsable o haciéndonos inútiles. No esperemos a que las siguientes generaciones se vuelvan cada vez menos inteligentes porque dependen cada vez más de la inteligencia artificial. Y con eso terminaría para no aburrirlos. Muchas gracias, doctor Juan Luis. Muchas gracias por ampliar el panorama y no limitar la ciberseguridad a lo digital, ¿no? Al celular, a la protección de datos, sino utilizarla también en el espacio físico. Muchísimas gracias. Muchas gracias por tan loable ponencia.
Ahora continuaremos con la participación del doctor Salvador Guerrero Chiprés, quien es presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, doctor en Teoría Política por la Universidad de Essex. Además, ha impulsado causas como la transparencia, la lucha contra la corrupción y el empoderamiento. El día de hoy nos presenta el tema Decágolos de ciberdelitos y diagnóstico para la ciudad. Adelante, doctor. Muchas gracias por estar aquí. Buenas tardes a todas y a todos. Primero que nada quisiera decirles que cuando uno va a esa universidad corre el riesgo de que lo confundan con otra universidad, porque en una presentación dijeron que yo era doctor en gobierno de la Universidad de Essex. Entonces yo me sentí honrado, dije, bueno, algo de haber aprendido ahí en Inglaterra que a lo mejor es prudente decirlo. En la Universidad de Essex sí hay una importantísima visión de conjunto respecto a diversos temas. Uno de ellos tiene que ver precisamente con la seguridad. El discurso y la narrativa global de seguridad proviene de dos grandes fuentes. Una son los ingleses y otras son los estadounidenses con sus variantes. Y sí, uno puede encontrar raíces en muchos lados. Voy directamente a la ponencia, a los datos y después en una ruta inversa a la que utilizó Juan Luis, pues a presentar los datos que tenemos en el Consejo. ¿Qué es el Consejo Ciudadano? Es un organismo donde hay 263 abogadas, abogados, psicólogas y psicólogos que ofrecen dos cosas: contención emocional y guía jurídica a víctimas de cualquier delito. Y destacan los más importantes por frecuencia: extorsión y fraude, violencia familiar y de género, otros que tienen que ver con abandono y maltrato del adulto mayor, así como acoso y abuso sexual de niñas, niños y adolescentes, y sí, también lo que tiene que ver en el caso de la contención de suicidio y de abandono y maltrato animal. Esos son básicamente el 90% de los datos, 24,000 al mes que se generan en el Consejo Ciudadano en las atenciones que nosotros realizamos para todo el país desde la Ciudad de México. Les paso rápidamente los datos. En la primera lámina lo que tenemos es la siguiente, una frecuencia, los datos de atenciones en la línea, porque tenemos una línea de atención 24/7, gratuita, insisto, para todo el país. De enero a la fecha hemos apoyado 30,894 personas por algún ciberdelito. Eso para ubicar algunos números. Y es una pequeñísima muestra del volumen total de tentativa de ciberdelitos que existe en nuestro país. En la segunda lámina, el promedio mensual de atenciones registra una cierta disminución en lo que va de este año con respecto al 2022. Y es quizás por un conjunto de razones entre las cuales sí destacaría a la mejor menor posicionamiento del tema, dado que si no se puede definir o entender o eventualmente resulta de un montón de vocablos que están distribuidos por todo el país y por internet, o porque nuestra afición por internet es muy superior a nuestra atención, o aquella atención que podemos dar a qué significa ciberseguridad, pues a lo mejor se explica por eso. En la siguiente lámina, algunos ciberdelitos predominantes que nosotros hemos identificado y dado a conocer a la opinión pública, y no solo dado a conocer, sino que han generado operativos. Los más frecuentes, uno de ellos destaca entre todos los demás, le llamamos montadeudas. Básicamente son aplicaciones que se ofrecen en un número de más de 900 en todo el país. A ustedes les dicen, ¿tienes necesidad de dinero? ¿No tienes para pagar? ¿Tienes problemas con el banco? ¿Eres madre soltera? ¿No quieres ser sujeto de investigación? Etcétera. Baja esta aplicación y yo te presto dinero. Barato, sin trámites, rápido. Y luego resulta que modifican ese acuerdo verbal original, modifican los términos del supuesto convenio y comienzan a amenazarlo a usted y le dicen que si usted no paga en una condición modificada, le va a pasar lo que ahí le presentan, y es un cuerpo descuartizado, y le dicen, así le puede ir a tu hija, así te puede ir a ti, entonces págame. Eso fue hace 2 años, en los últimos 2 años se ha modificado y ahora aparece una imagen de una persona y dice, en este caso, no lo quiera Juan Luis, ¿verdad? Juan Luis, soy yo o Margarita, y aparece violador, depredador, pederasta, su nombre, su foto, o no paga, defraudador, lo que sea, no le prestes nada. Y amenazan con distribuirlo en los datos a los que usted permitió acceso al bajar la aplicación. Porque de la misma manera que hace Google o que hace Facebook o que hace ahora Threads o cualquier red social, pues tienen acceso
ustedes a los datos de otras personas. Y así estos individuos dijeron, ah, si les confían a otros, ¿por qué no me han de confiar a mí? Y eso es lo que aprovecharon, esa confianza sin cautela, y ahí entraron los montadeudas. Y digo que estos datos han sido útiles porque el Consejo Ciudadano participa. Economía económica y pueden acudir a la trampa que les está planteando el mañoso que habita el mundo digital, que es crecientemente el mañoso predominante en relación con aquel que solamente participa del mundo presencial. ¿De dónde nos reportan en la siguiente lámina? Durante este año los reportes provienen obviamente de la Ciudad de México, porque aquí es el Consejo Ciudadano para Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, aunque recibimos llamadas de todo el país. Nuestro posicionamiento es obviamente en la capital nacional y mayormente pues sí de la Ciudad de México, pero aparece muy significativamente, no digo Estado de México porque es obvio, ahí es donde vive mayor población, sino Coahuila, Jalisco, Puebla y Veracruz, y de algunos delitos más que de otros. Este es un agregado de todos los que mencioné al principio, que no son todos. E introduzco algunos otros elementos de cosas que están pasando. Por ejemplo, les llamamos a estos gamer tratantes.
Son personas que están viendo que las niñas o los niños menores de 17 años están en los juegos prohibidos. Ustedes saben que lo prohibido es lo que nos gusta y eventualmente acudimos a ese espacio. Así nos diga nuestra mamá, como nos ocurrió a algunos, no salgas de tu casa. Yo me salía desde los 5 años y me escapaba, y otros lo hacían a su modo. Otros decían no tengas relaciones sexuales antes de que llegues al matrimonio, y creo que aquí no hay nadie de ese tipo y los respeto mucho y los saludo. Entonces cada quien hace lo que quiere hacer a pesar de que se lo prohíben. Así que quizás precisamente porque se lo prohíban lo hace. El tema es que muchas personas juegan y establecen comunidad con otras personas que están en situación de abusar de ellas cuando se establece confianza. Entonces le dicen a la niña, mira, tu casa es horrible, vives una situación pésima, no tienen dinero, no tienen nada, mira cómo te vistes, mira de lo que me estás hablando, mira lo que te preocupa. Yo te ofrezco vivir mucho mejor. Vas a ir a otro lugar, si no tienes trabajo y estás en esa edad, para los que son mayores, pero para los niños, el juguete, el paseo, el estudio, el tiempo, el afecto, lo que sea. Y están a punto de salir o salen con esas personas que son tratantes, es decir, explotadores de niñas. Las ingresan a cadenas de trata de personas, sobre todo en explotación sexual y eventualmente en explotación laboral, en el caso de los hombres más frecuentemente, lo cual quiere decir que también explotan sexualmente a los niños y entran en contacto y los reclutan a través de videojuegos. Así que nosotros hablamos de gamer tratantes, ahí tenemos datos también, que no es tanto importante aquí hablar de esos datos, sino de esa realidad que está ahí, que se deriva de un reporte que tiene el Consejo Ciudadano que presentó con la fiscal hace 3 semanas y que es el único reporte en todo el mundo que organiza, que realiza, que compacta un organismo ciudadano. Porque la ONU tiene datos de hace 3 años, la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene datos de hace 2 años y nosotros generamos datos día a día. Entonces tenemos una gran oportunidad de compartir evidencias, reflexiones de situaciones que están ocurriendo que algunos se tardan mucho más en tener por obvias razones, por el tema que ellos están, digamos, vigilando, que es el cuidado metodológico, que es la organización del objeto de estudio, que es lo que ustedes quieran. Mientras tanto, la gente necesita información de lo que le está pasando y el Consejo Ciudadano ofrece precisamente eso. ¿Qué hacemos mientras tanto? ¿Cómo te ayudamos? Así que el Consejo Ciudadano ofrece su atención todos los días, a toda hora, para que personas que son víctimas de delitos y también de los ciberdelitos. Algunos retos sobre seguridad en la siguiente lámina, pues obviamente el creciente uso de Internet y la creencia de que porque estoy en Internet estoy seguro, en vez de hacer una analogía en el hecho de que yo me considero seguro porque tengo cerrada mi casa, no porque la tengo abierta. Entonces, ¿por qué razón necesitas buscar likes? ¿Por qué necesitas ser apreciado por todos? ¿Por qué tienes que compartir con todo el mundo qué es lo que te pasa? ¿Por qué es un indicador de éxito o de realización que más te conozcan y te den likes? ¿Por qué en vez de interrumpir una pelea de 2 niñas, yo las filmo para compartir la historia en vez de ayudar a que esa niña no sea asesinada por la otra niña? Entonces tiene que haber una reflexión de ese tipo también, y vengo de un programa en la mañana donde una periodista, 2 periodistas, 4 periodistas están planteando el tema de qué pasa con niñas y adolescentes. Y dicen, es que yo tengo que dejar que mis niñas, mis hijos, pues vivan en relación con los demás porque quieren estar en TikTok y los sinónimos de éxitos es ser tiktokero o ser semejante. Y yo le digo, bueno, ¿y no es también ser narco sinónimo de éxito? ¿Por qué tenemos esta apertura indiscriminada a aquello que se nos ofrece solamente porque a través de ello construimos nuestra identidad? Entonces ahí hay un debate, no estamos aquí para ningún tipo de promoción de moralinas, sino simplemente plantear que el tema de la ciberseguridad es relevante porque puede proteger nuestras personas, nuestra reputación y también nuestros bienes. Tenemos identificados un montón de fraudes, por ejemplo, Rápido 2, fraude patrona. Llaman y dicen, el diputado Nazario tuvo una emergencia. ¿Tú trabajas con Nazario, Ricardo? ¿Con quién trabajas? Con Moctezuma, es diputado, ¿no? El diputado Moctezuma tiene una urgencia, está ahorita con el senador fulano que ocupa el 7º lugar en las encuestas, pero que quiere llegar a la mesa, si no es nacional, local. Entonces, urge que le ayudes, mano. No puede hablar, su teléfono se le cayó, entonces necesita que vayas allá dentro de su oficina, saques del sobre amarillo y ese dinero que tiene lo deposites ahora. Y hay una historia
Así y otras 20 historias y variaciones. Es una historia de emergencia dirigida a un patrón, desde un patrón a una trabajadora del hogar, desde un empleador a alguien que es un colaborador o desde alguien encargado de una oficina de gobierno a alguien que es un subalterno en ella. Y ahí generan una situación tal que hizo caer pues, a un empleado de la esposa del expresidente Felipe Calderón hace un mes. Le hablaron al de seguridad, le dijeron, oye, está en urgencia tal persona, dile a la trabajadora del hogar que saque esto y que lo entregue. Y así lo hizo. Y estaba la señora que es abogada y no podía determinar qué es lo que estaba pasando, porque necesitamos también un vocabulario para darnos a entender. Entonces nosotros decimos fraude patrona, como decimos gamer tratantes. Y aquí va mi desafío a lo que acaba de preguntar mi amigo. ¿Es más importante tener una definición científica o tener una definición útil? No lo sabemos. Yo sé que no estamos en ese debate. No lo sabemos. ¿Qué necesitamos? ¿Comunicar la prevención o hacer ciencia? O necesitamos ambas cosas, a lo mejor son complementarias, pero de inmediato la obligación del Consejo Ciudadano es ofrecer un servicio, es ofrecer atención, es ayudar, es colaborar, porque sí existen maneras de enfrentarlos. Y solo menciono un dato, hace 3 semanas tuvimos, gracias a un tema de ciberdelito, una denuncia sin tener que ir al Ministerio Público, porque nosotros hacemos acompañamiento al Ministerio Público, y se intervino una casa, un cateo, se realizó un cateo, y ahí había bolsitas blancas, bolsitas azulitas y bolsitas verdes, básculas para gramaje, digamos, básculas pequeñas, y también 8 armas y se detuvo a 7 personas. Entonces sí funciona denunciar, sí funciona reportar, y el Consejo Ciudadano está en la misión de contribuir a la erradicación de la impunidad mediante la oferta de un servicio de contención emocional para víctimas y también de guía jurídica también para víctimas. Así que con eso termino y agradezco muchísimo al Congreso que nos haya invitado y a mis compañeros de mesa y a todos ustedes por su atención. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Salvador. Gracias por promover el autocuidado tan importante en temas de ciberdelincuencia y también por catalogar y etiquetar los ciberdelitos. Yo sí tengo una duda, ¿qué es el fraude moroso? Por ahí lo comentó. El fraude amoroso consiste en sugerirle a usted que va a encontrar en Grindr y en Tinder, que ya pasó, ¿verdad? Recientemente una señora entregó 3 millones de pesos porque creyó que iba a cenar con Brad Pitt. Sí ocurrió, y también hay en Netflix uno muy conocido que es un israelí que se dedicaba a eso. ¿A quién no le gusta? A mí no me gustaría que me dijeran algo que me agradara. A todo mundo le gusta que le digan que va a tener lo que no tiene. Belleza, juventud, poder, dinero, y si no tiene eso, que sí pueda tener lo que quiere, particularmente amor sexual, por ejemplo, o compañía sexual. De cualquier población o comunidad, de la diversidad que exista, uno quiere tener ese contacto. Le ofrecen eso, se crean perfiles falsos y después de que ya está establecida la confianza, le dicen, pues fíjate que tengo una urgencia, no tengo para el avión, tengo una deuda, un problema de hospital, tuve un problema legal, lo que sea, pero después de eso voy a verte y nos vemos en el hotel, te quiero mucho. Entonces, así es como se hacen depósitos de 10,000, de 20,000, de 30,000 pesos. Eso es el fraude amoroso. Hay uno que se llama el fraude erótico también, pero eso es más privado que después. Muchas gracias. Si me permiten ver, nada más aprovechando la respuesta, tenemos una aplicación que se llama No Más Extorsiones, bájenla. Es muy sencilla, es gratuita. Ustedes la tienen y con esa aplicación en la penúltima lámina, si nos dan oportunidad, con esa aplicación hemos detectado 280,000 números de teléfono celular desde donde se intenta fraude, extorsión, secuestro digital, se dice que son de cárteles, se les amenaza de alguna manera o se profieren algún tipo de amenazas. Entonces, esa aplicación es tan útil como la otra que hay en la Ciudad de México que se llama Mi Policía. Con eso están cubiertos del 90% del riesgo. El otro 10% pues sí tiene que ver con mucho autocuidado. Gracias. Muchísimas gracias por explicarnos sobre este y otros temas. Muy al pendiente ahí, compañeros, compañeras, con el fraude amoroso. Sin más que decir, le agradezco nuevamente su participación, doctor Salvador. Ahora vamos a pasar a nuestra última ponencia con la que cerramos esta mesa.
Me gustaría presentarles a la maestra Margarita Guilleta Mayo, quien se ha destacado por su trabajo a favor de los derechos humanos de las mujeres. Abrió el primer refugio de protección para mujeres del país en Aguascalientes en 1996. Es cofundadora de la Red Nacional de Refugios para Mujeres y fundadora de la Red Interamericana de Refugios, Albergues y Centros para Mujeres, RIRE, entre muchas otras cosas, y hoy nos apoya con el tema ciberseguridad para las mujeres. Adelante, maestra Margarita. Muchas gracias. Quiero complementar algo de mi presentación para que se ponga en contexto de por qué voy a hablar de estos temas. Desde hace años hemos empezado a trabajar el tema de prevención, detección de violencia digital y soy una de las integrantes del Consejo Global Asesor para Meta, Facebook e Instagram en el tema de las políticas de seguridad de las mujeres y de las niñas y fundadora y directora de la Escuela del Futuro. Gracias. Entonces, claro que este salto se deviene de toda una gran experiencia en el tema de atención, detección, prevención de las violencias. Y es de lo que les voy a hablar muy rápidamente el día de hoy. En materia de ciberseguridad para las mujeres es un tema muy amplio. Me iré rápido. La siguiente, por favor. Quiero decir que nosotros todas y todos tenemos una vida pública y tenemos una vida digital y, por supuesto, tenemos una vida privada. Tenemos nuestra imagen pública, nuestra imagen privada, nuestra vida digital, a veces coinciden, a veces discrepan totalmente y más como ya podemos tener avatar, dibujitos, muñequitos, etcétera, que nos permiten representarnos como somos o en los videojuegos tener nuestros vestuarios, nuestros cambios de pelo, de identidad, de sexo, etcétera. Y de alguna manera también nuestros proyectos personales, nuestras actividades educativas, formativas o laborales, de alguna manera conforman nuestra identidad. Cada foto que tomamos, que publicamos, va generando una imagen online o digital para la memoria digital del mundo, porque estamos haciendo también acervos digitales. La siguiente. Aquí les pongo, por ejemplo, en el tema de política digital para las mujeres, la imagen pública digital de algunas mujeres políticas. Ustedes pueden darse cuenta simplemente por la actitud, el gesto, maquillaje, no maquillaje, tipo de cabello, atuendo, la imagen que cada quien proyecta y tenemos, según nuestro entorno y nuestro contexto, un significado al respecto. La imagen digital y pública se forma entonces por la esencia y la apariencia de las personas, quien eventualmente hay una interconexión. La mayor parte de sus contactos suelen ser personas que ustedes conocen y la mayor parte de los haters o de los comentarios negativos van a ser personas que ustedes generalmente no conocen o que están disfrazadas, ocultas a través de un avatar o un alias. La identidad se convierte en la experiencia que pasa por el reconocimiento de la coherencia de nuestra apariencia, de nuestra proyección y de nuestra acción. El proceso de creación de nuestra identidad digital o de nuestra prestigio o reputación digital depende de nuestra conducta digital. Y la siguiente. En esa imagen pública quisiera decirles que hoy día es inevitable, por ejemplo, en temas de diputadas, diputados, gente del medio político, todo mundo tenemos una imagen digital, una identidad digital y el 83% de las decisiones que tomamos hoy día las tomamos por la apariencia y entran por los ojos y en menos de 5 segundos, quienes sean tiktokers lo saben, te quedas, no te quedas en el video y te la pasas así. Realmente son instantes donde tu cerebro decodifica una serie de mensajes y entonces en 5 o 12 segundos tienes una idea de lo que viste y te mueves a la siguiente imagen, al siguiente video. La mente decide mayoritariamente por los sentimientos, entonces depende, esa imagen con qué me está conectando de mi corazón, de mi estómago, de mi víscera, de las emociones del momento, del entorno, porque somos seres que estamos conectadas no solamente cibernéticamente, sino en el momento, en la época y en el contexto. Vamos generando emociones y sentimientos que vamos validando o no también en nuestra vida digital.
Nuestra imagen es dinámica, demanda una continua vigilancia, como ya nos lo explicaron anteriormente, un trabajo continuo de inversión, sobre todo revisión. ¿Qué estoy diciendo? ¿Cómo lo estoy diciendo? Y realmente eso es lo que yo quería decir. ¿Ese es mi legado digital para el mundo o me estoy equivocando de camino y eso no es lo que yo realmente soy o no me defino de esa manera, pero es lo que está de moda, etcétera? Una buena imagen puede ser afectada, así como una muy mala imagen puede ser mejorada y pues hemos visto grandes ejemplos que no voy a considerar. Ay, la siguiente, perdón. ¿La siguiente? Bueno, no, la anterior, perdón, ya me la habías cambiado, ¿verdad? Entonces, la eficiencia de nuestra imagen va a ir en relación directa con la coherencia de los estímulos que la causan y siempre va a tomar más tiempo y va a ser más difícil reconstruir una que está tachada o que fue por un camino distinto a crear una nueva y una nueva identidad. Generalmente las personas que dirigen algo son la imagen de la institución, de la empresa, son las portavoces. Luego nos cuesta muchísimo trabajo darnos cuenta de eso, quienes están en el tema de servicios, sea corporativo, político, público. Qué importante es quien te abre la puerta, quien contesta el teléfono, quien agenda la cita, porque es la imagen de la persona a la que se está representando, con la que realmente no está hablando. La siguiente. Hay distintos tipos de imágenes y de estilos. Voy a ser muy convencional y me voy a saltar muchas páginas. La natural, el tradicional, el elegante, el romántico, seductor, creativo, estilo dramático. Son estilos de imágenes. Depende de la edad, depende la red, depende tu público, depende si te dedicas o no te dedicas a eso, son el tipo de imágenes que vas a tratar de proyectar. A veces checan o no con tu realidad personal, pero tienes, como les decía, una vida digital. La siguiente. Con el tema de inteligencia artificial, al que no me voy a meter porque la mesa anterior ya lo abordó de alguna manera, se están redefiniendo las formas de generar imágenes, de producir y de impactar la imagen y la vida de las personas. En Internet, en el mundo, se habla que hay 5.000 millones de personas que tienen acceso a Internet y el 63% de las personas en el mundo tiene entre 16 y 83 años que lo están usando, es decir, van en esos rangos de edad. Esas estadísticas son antes de la pandemia. Creo que con la pandemia nos ha quedado clarísimo que aunque las plataformas te dan derechos y accesos a partir de los 18 años, la mayor parte de las niñas y niños tienen un celular en la mano de la mamá y del papá, muchas veces con su consentimiento y vigilancia, pero sin que la plataforma actualice en las normas que está siendo usada por un niño o una niña, salvo por los algoritmos progresivos que empiezan o de IA generativa. Entonces empiezan a captar, es un niño, es una niña, le manda este tipo de contenido. De lo contrario, le cuesta y estará expuesto a un tipo de imágenes, contenidos de adultos, de acuerdo a cómo hayan estado codificados o seteados dichos dispositivos y el consumo del adulto owner, digamos, de ese dispositivo. Actualmente 80 millones de mexicanas y mexicanos tienen acceso a Internet y el 95% de las y los mexicanos mayores de edad tienen un dispositivo móvil. Me voy a mover todo ese dato. Solo quiero decir que México está medio abajito en el tema de cifras de acceso al Internet, en comparación, por ejemplo, de Uruguay o de otros países, Argentina, ya lo habíamos visto, Costa Rica, y también en el mundo de los derechos de autor, los derechos digitales, cómo hay un liderazgo y cómo también necesitamos trabajar muchísimo y con gente visionaria, con gente con enfoque de derechos, porque de nada nos sirve que se legisle si la gente que lo hace no tiene los enfoques de niñez, de interés superior de la niñez, de género, de derechos humanos respecto de la tecnología, su acceso, la sanción, los riesgos, las violencias, los delitos, etcétera. La siguiente, por favor. Derechos digitales, bueno, ya todo el mundo lo sabe, pero con la digitalización
llegamos como a la cuarta ola de los derechos digitales, que incluyen otro tipo de comunidades. Hoy tenemos nuestras cibercomunidades. ¿Tienes o no derechos de pertenecer a una comunidad? ¿Tienes derechos en esa comunidad? ¿No las tienes? Es la última generación, digamos, de derechos. Tengo derecho al olvido. Cometí un error y está en todas las redes sociales, me están publicitando gachísimo con bots, usan mi imagen, la reproducen, le dan vueltas, me ponen cosas peores de las que ya estaban, etcétera. Eso se ha visto mucho incluso en el tema de violencia política contra las mujeres. Y los derechos digitales están ligados a la libertad y la expresión de las personas, a la privacidad, y son aquellos que permiten a las personas acceder, fíjense las palabras, los verbos, ¿no? Acceder, usar, crear, publicar en medios digitales, así como acceder y utilizar ordenadores, los dispositivos electrónicos, las redes comunicacionales, el internet, y tener un sí o un no respecto de lo que sucede con esos dispositivos y tu vida digital, o lo que tú eres en tu vida privada y lo que sucede porque tuviste el dispositivo al lado en tu vida normal, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que debatir respecto a los derechos y temas digitales. Les quiero decir que, por ejemplo, estos ciberderechos también incluyen lo que les decía, el derecho al olvido, pero también el derecho a tener un legado digital. ¿A quién no le ha pasado que de repente se te reseteó tu WhatsApp? Lo que sea, por falta de memoria, no sé qué, y perdiste todo lo que tenías ahí, a lo mejor eran 10 años, o 7, o 5, o el momento de nacimiento de tu bebé, lo que sea, y lo perdiste. Y no te avisaron, pero ese era tu legado digital. Necesitamos hablar de otro tipo de legados y otro tipo de herencias que estamos haciendo y otro tipo de documentación de la vida que estamos teniendo actualmente. Existe una declaración de independencia del ciberespacio que se llevó a cabo por parte de una de las entidades emblemáticas en defensa de ciberderechos, que es la Electronic Frontier Foundation, que es una organización que se dedica justamente a eso, y en 1996 hicieron la Declaración de Independencia del Ciberespacio, donde le dicen al gobierno, ¿sabes qué, tu gobierno? Este no es tu territorio, este es un territorio global, es una comunidad que se dirige o se autogobierna, entre muchísimas comillas, porque conforme se vio la posibilidad de que eso fuera negocio, empezaron a cambiar la forma de tomar decisiones, empezaron a cambiar la forma de manipular y de generar los algoritmos, y al final del día terminamos recibiendo, curiosamente, cierto tipo de videos que no son la mayor parte de los videos que las personas mexicanas estaríamos produciendo, por ejemplo. O estamos consumiendo el tipo de podcast que hay muchísimo podcast mexicano y de grandes talentos, pero ¿por qué no nos llegan? Porque ya le di like, ya me inscribí, ¿por qué no me llega? ¿No? Entonces, de eso, por ejemplo, México, hay una soberanía al respecto, podemos decir que se pueda existir, se puede legislar al respecto. La tecnología está a años luz de avanzada en su implementación, todavía un poco menos, es decir, la tecnología ya va, digamos, más allá de Marte, ya salió la galaxia, la implementación va más o menos en Marte, es decir, en mi dispositivo 20, si es que tengo dinero, pues ya tengo iPhone no sé qué, o no sé qué, ya tengo mejor tecnología, pero realmente la ley está como siglo XVIII, ¿no es cierto? Pero más o menos, o sea, realmente nuestra legislación y la capacidad de monitorearla, implementarla, regularla, hacer normativas secundarias está todavía muy desafiante. ¿Qué podemos hacer? Muchísimas estrategias. Hay muchas cosas y entre ellas, pues ya lo han dicho todos mis antecesores, la información y la capacitación. No voy a citar estas cosas que lo han dicho específicamente, pero solo algo voy a decir, es del Consejo de Europa. Ellos son los primeros que están legislando y van más o menos a la vanguardia y están dándole con muy buen tino el tema de derechos digitales, pero según el Instituto Europeo de Igualdad de Género, durante la pandemia de COVID-19 se incrementó el ciberacoso en 7 de cada 10 mujeres de Europa, porque lo declararon ellas, imagínense. En Europa, ¿qué quieren decir ustedes de América Latina? Nos la imaginamos como estuvo, ¿no? En la pandemia. En la pandemia todas las cifras que teníamos antes se borraron. De accesibilidad, de acosos, de violencia, de sexting, grooming, etcétera. Desde septiembre de 2021, el Parlamento Europeo pide leyes específicas a los países de la Unión y acordó presentar una ley
para este organismo, para toda la Unión Europea en 2022, no se han podido terminar de poner de acuerdo. Pero sí hicieron algo muy importante y muy inteligente. Dijeron, plataforma A, tú eres Meta, Facebook, TikTok, tú eres YouTube, ok, ¿me puedes poner cómo vas a garantizar a los usuarios sus derechos? ¿Cómo vas a hacer como un derecho de denuncia? ¿Cómo vas a sancionar a los que están acosando, hostigando, violentando a 7 de cada 10 mujeres europeas? Y entonces, por primera vez, los y las empresas desarrolladoras empezaron a pensar, ok, tenemos que abrir una cosa, hicieron como una especie de consejo entre ellos, y entonces todas las plataformas hoy día tienen una cosa que se llama normas de seguridad, y ustedes pueden acceder como que a la página web de la plataforma y ahí están las normas de seguridad o de la comunidad, y a partir de eso vienen distintas comunidades y distinto tipo de normas. La siguiente, por favor. Bueno, también ONU Mujeres y el MESECBI. El MESECBI es el mecanismo de seguimiento para la implementación de una normativa internacional, que es la Convención Belém do Pará contra la violencia hacia las mujeres. Ellas ya sacaron el año pasado una investigación donde hablan que el 65% de las mujeres de América Latina vivieron violencia digital y no denunciaron. Y quienes denunciaron no encontraron apoyo. Aquí en México hay muchísimas cifras interesantes. Por ejemplo, el 70% de las mujeres que recibe violencia digital no la identifica. De las que sí la identifican, solo el 2% reporta. De las que reportan no encuentran respuesta, y de las que encuentran respuesta y hacen una denuncia no pasa nada en el mayor porcentaje, ¿no? Dentro de la escuela, dentro de las violencias digitales escolares, se ha encontrado que la mayor parte de los casos no identifican quién es el agresor. Se sabe que es alguien de la comunidad porque tuvo acceso a este tipo de información, pero sobre todo porque se difundió pues, en el salón de clase, en los mismos del salón o las mismas y los mismos de la escuela, pero no lograron identificar quién era, o era en el cuando se logra identificar, la mayor parte de los casos es uno de sus amiguitos o una de las personas que está cercanas a ellas. En México, 9 millones de mujeres mayores de 12 años han sufrido acoso, y las adolescentes y jóvenes las más expuestas actualmente. Y de la violencia digital, el 36% se está considerando son insinuaciones y propuestas sexuales, y el 11% de las mujeres han denunciado los hechos ante el Ministerio Público únicamente, de las que reconocen ese tipo de violencia, sin que se sepa que pasa algo, ¿no? O sea, no conocemos exactamente las sanciones. ¿Recuerdan un caso, tal vez no lo tengan muy presente, que se dio durante la pandemia, que le llamaron malamente zorritas anáhuac, que ocurrió en una universidad en Yucatán, en donde uno de los maestros y varios alumnos tenían un chat, que eso se ha dado muy común, de WhatsApp, en donde novios o personas que tienen relaciones, lo que nos comentaba el doctor Chiprés, que es el sex pack, no, tú no lo comentabas, ¿no? Más bien, Luis, sí, que la venta de packs y eso, ¿no? O la compartición de imágenes teniendo sexo o no teniendo sexo, es una de las cosas que más está afectando a las mujeres adolescentes e incluso a las mujeres en la política. Y ha habido casos de mujeres que son extorsionadas, que se le llama sextortion, ¿no? Con ese tipo de imágenes, porque te involucraste con alguien y a lo mejor era el casado, tú casada, o situaciones súper complejas en donde hay un control y un abuso, digamos, de ese poder por las consecuencias derivadas de la desigualdad de poderes entre género, y entonces ella queda totalmente sometida y rendida a la voluntad de la persona que la está extorsionando, con tal de que no salgan a la luz, que esa es como la denuncia, digo, la extorsión, ¿no? O la pena si no hace lo que la persona está diciendo. En ese sentido, les traigo una buena noticia. La siguiente, por favor. La siguiente. Ok, aquí viene una definición de qué es la violencia digital. Toda acción dolosa, a mí me preocupa la palabra dolosa porque es difícil. ¿Cómo vas a demostrar el dolo? Alguien puede argumentar que se le fue sin querer, ¿no? O que le hackearon el teléfono.
Es toda acción dolosa realizada mediante el uso de las tecnologías, de la información y la comunicación, por la que se exponga, distribuya, difunda, exhiba, transmita, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, audios o videos reales o simulados de contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento, sin su aprobación o sin su autorización y que le cause daño psicológico, emocional en cualquier ámbito de su vida privada o en su imagen propia. Dos cosas de esa definición que a mí me hace mucho ruido. Una, que demostremos que fue doloso y dos, que le causó daño. Digo, para los estándares de nuestros MPs o de quién va a medir las cosas, ¿no? En fin, la siguiente, por favor. Pero ya hay código penal que está estableciendo sanciones al respecto y la mayor parte de los estados la tienen. La siguiente. Siguiente. Tiene la obligación el Ministerio Público de poner medidas cautelares a las personas que son víctimas de estos delitos y por otro lado, 5 días después de que hayan sido víctimas de ese delito, revisar si las medidas cautelares deben de continuar o si puede celebrarse o no en el caso de que se identifique al agresor, de alguna manera si se puede o no celebrar una audiencia y ese tipo de situaciones. Sí está prevista ya en el Código Penal. La siguiente, por favor. Y en la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia contra las Mujeres. Por ejemplo, en el Código Penal Federal, comete delito de violación a la intimidad sexual, ese es el término que hoy se le está dando a este tipo de ciberdelitos, aquella persona que divulgue, comparta, distribuya, publique imágenes o videos, audios de contenido íntimo sexual de una persona que tenga mayor de edad, sin su consentimiento o su aprobación o su autorización, así como si videograve, fotografíe, audiograve, imprima o elabore imágenes, audios con contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento o que sea simulado. Tal vez no es la persona, pero entonces ponen que eso se da mucho, es la cara de la persona, es el cuerpo similar de la persona haciendo actos que esa persona no haría y eso es lo que causa un choque brutal. Por ejemplo, cuando se tratan de generar escándalos políticos contra las personas o contra las mujeres, se usa mucho, en el caso de las mujeres, el tratar de desprestigiarla a partir de una serie de supuestas actividades sexuales. También, nuevamente, eso está basado pues, en los estereotipos y en los roles de género. La siguiente, por favor. Mitos de la vida digital, no me voy a meter en la mayoría, solo les quiero decir que el más importante es que creo que lo que pasa en mi vida digital y que está en el celular, pues está ahí, o sea, no está en mi vida presente, o sea, no está ni en mi barrio, ni en mi escuela, ni con mis amigos, ni con mi novio, ni con mi familia, o sea, está en el Facebook, o está en Instagram, o está en Snapchat, no está aquí. Y ese es el gran mito que tenemos que derribar, porque la verdad es que lo que pasa en las redes sí afecta en nuestra vida cotidiana, en la percepción, en la imagen pública que la gente tiene. Entonces era mi imagen digital, pero se convierte después en mi imagen pública y después afecta la intimidad y la imagen privada de las personas. ¿Se acuerdan que iniciamos hablando de eso? Cómo debe de haber coherencia y congruencia en la medida de lo posible en las tres imágenes. Justo los escándalos y los escándalos que más pegan y políticos sobre todo es esa gran diferencia entre la imagen pública que tienes, la imagen digital que todo el mundo tiene de ti y lo que realmente una evidencia flagrante te está mostrando de la vida privada de las personas. Entonces, lo más adecuado es tener eso como que en un equilibrio o no en unas distancias opuestas. ¿Qué hacer? Y ya con eso cierro, no sé si ya no tengo tiempo, ¿verdad? Pero bueno. Número 1, no culpar a las personas sobrevivientes de eso. Número 2, deber exigir que los poderosos rindan cuentas. Aquí decimos quiénes son los poderosos, los dueños de las super plataformas y super medios de nuevos medios de comunicación, ¿no? De YouTube, por ejemplo, o así. Deben denunciarse las violencias digitales como un abuso de los derechos humanos, ponerlos en ese marco y en ese eje. Deben utilizar un lenguaje que evidencia la responsabilidad de los agresores y jamás responsabilizar a la víctima
haya dicho ella que sí, haya mandado las fotos, el video, accedido, lo que quieras, hecho escondidas. La culpa y la responsabilidad es quien genera los actos. Deben utilizar un lenguaje que evidencie la responsabilidad de los agresores y asegurarse que las personas supervivientes dan su consentimiento informado para cualquier entrevista y respetar sus peticiones de anonimato cuando van a denunciar. Nunca pedir el material y nunca darlo cuando vamos a denunciar al Ministerio Público o que conste de alguna manera que te entregué y eso, porque entonces otra vez… Desafortunadamente, ¿qué les digo? O sea, en México la corrupción y en varios países de América Latina y del mundo es en todos los países. Pero a veces aquí por muy pocas cosas se nos olvida la ética y entonces eso que ya quedó en manos de la policía o de cierta autoridad puede volver a ser el insumo para que y otra vez revictimizar a la víctima o usarlo para revictimizar nuevas víctimas. No contribuir a incitar el odio y considerar el contexto general. Ya para cerrar, la siguiente, les voy a decir unas ligas. No me va a dar tiempo, obviamente, de mostrárselas porque ya se me acabó el tiempo, pero todas las plataformas tienen donde denunciar o qué puedas hacer. Twitter, antes de que lo comprara Elon Musk, estaba muy retrasado en el tema. Esperemos que ahorita él pueda hacer un CEO que realmente rinda mejores cuentas, pero ahí donde dice crea tu caso, lo puedes poner, donde darle clic. No tenemos internet, ¿verdad? Bueno, hay una iniciativa muy interesante, también colaboro con esa iniciativa como parte de su consejo, se llama Stop NCIE, NCII, que es una organización civil inglesa que te puede encriptar tus videos, tus imágenes, hayan o no salido de tu ordenador o de tu celular. Tú creas el caso, digamos que te tomaste una imagen íntima o tuviste alguna acción íntima y de pronto dices, no sé si me están grabando cuando estábamos ahí o no sé si pasó esto, pasó lo otro o yo misma lo compartí o no lo compartí. Si tú tienes dudas, hay esa iniciativa a la cual ya está, por ejemplo, Meta, afiliada, Instagram, Facebook, que le llaman ellos hashing, hacen una huella digital de la imagen, le llaman hash al proceso, y entonces te encripta la imagen y no tiene que salir de tu ordenador, de manera que, no tienes que mandárselas a ellos y ellos van a hacer ese bajado y eso, no. Entra como tipo un malware, te lo encriptó y entonces ya no puede seguir circulando, por lo menos en estas redes que son muy importantes en el mundo y la iniciativa está tratando de sumar a más redes y a proteger a más personas. Entonces, si ustedes saben que hay chicas, adolescentes, jóvenes, mujeres en política sufriendo por una imagen que salió, que se les fue una situación íntima sin consentimiento, esa es la clave, íntima sin consentimiento, creas tu caso en ese hashtag, qué bueno, ahí está, así se llama, ahí te aprietas el botón, crea tu caso, está en español también, le das clic, y de ahí ya empiezan a decirte, creo que ni te ponen tu nombre, si eres mayor de edad o no, si quieres decir tu sexo o no binario o tal, cuál es el contenido que quieres hashear o procesar, le das next y así, son 4 pasos y entonces eso ya te da muchísima tranquilidad si saben de alguien, pues esa es una alternativa. Y pues de esta manera concluyo, simplemente invitándoles a que pues revisemos un poco la forma de nuestra conducta digital, quiénes tienen acceso a nuestros archivos, quiénes van a tener acceso a nuestro legado y cómo estamos documentando nuestro legado, porque si bien yo soy fan de todo lo digital, creo que también es muy importante no desconectarnos de lo orgánico y de mantener en discos de estado sólidos separados de computadoras nuestros legados digitales, nuestros documentos, nuestros libros, fotos, publicaciones, videos, tesoros de gente que eventualmente se va a ir y que no se vaya, no se acabe porque me entró un virus o un malware. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Margarita. Gracias por la valiosa información para mujeres, infancias y también, ¿por qué no, para hombres?
Todo un reto, no solo legislar y regular, sino también dar seguimiento a las leyes, ¿no? Reitero el agradecimiento a cada uno de los ponentes a nombre del diputado Cristian Moctezuma. Muchas gracias por compartir y hacer público su conocimiento, su experiencia y también los análisis que hacen desde sus instancias. Muchas gracias. Les haremos llegar los links que compartió Margarita a sus correos para que tengamos la información y se pueda circular y de esa forma autocuidarnos. Y por esta mesa me voy a brincar las preguntas, se las voy a hacer llegar directamente a sus correos para que por favor nos las respondan y de esa forma hacérselas llegar a las personas que la hicieron a sus correos. Bendita tecnología. Y pues, sin más que decir, a nombre del diputado Cristian Moctezuma y a nombre del diputado Nazario, quienes tuvieron actividades extra, les agradezco muchísimo su presencia, ponentes, al auditorio, a quienes nos ven por el canal del Congreso, muchísimas gracias por presenciar esto. Comentarles que esto no queda aquí, ya hicimos algunas anotaciones y desde el Congreso se va a seguir trabajando. Hay voluntad política, quiero comentarles, hay voluntad política y tan es así que aquí está este foro, lo organizó el diputado Cristian Moctezuma, el diputado Nazario. Vamos a estar involucrando a otros diputados, diputadas. Cada un año de legislatura se pueden hacer todavía bastantes cosas. Y pues nada, muchísimas gracias. Les voy a pasar sus reconocimientos a nombre del diputado. Al doctor Juan Luis Díaz de León, muchísimas gracias por siempre apoyarnos. El doctor Salvador Guerrero Chiprés, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Margarita Guilleta Mayo, muchísimas gracias. Y pues muchísimas gracias, reitero el agradecimiento. A nombre del diputado Cristian Moctezuma, a nombre del diputado Nazario, vamos a continuar con este trabajo, con estos foros, los estaremos convocando nuevamente. Queremos empaparnos del tema para que desde el Congreso se haga un buen trabajo y se le pueda dar seguimiento, ¿va? Hasta luego, muchísimas gracias, hasta la próxima. Congreso TV presentó.